Amén, hermanos queridos. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal estos días que ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido en esta semana, mis hermanos? ¿Alguien se acuerda de qué habló Omar la semana pasada? De los esposos. O sea, hoy día toca las esposas. No, no es cierto. Vamos a hablar de dos cosas. eh, del discípulo y del mandamiento del Señor Jesucristo, del gran mandamiento del Señor Jesucristo. Y vamos a tratar de relacionar o juntar estas dos cosas que les digo, ¿no? Del discípulo y del mandamiento del Señor Jesucristo. Para eso vamos a ver un poco del discípulo. Traje una foto para que me ayude a entender. Eso es a ver, lo voy a explicar. Eso es del libro Puerta, Camino y Meta. Algunos lo conocen. Fe, Obediencia también. No es algo que yo lo he hecho, sino que ya estaba en el libro. Y lo traje porque el día que hubo reunión el jueves, justo cuando estábamos juntos en la oración, y vino un hermano que quería buscar del Señor, ¿no? Y preguntó, ¿cómo podemos fallar al Señor? ¿Cómo podemos rechazar al Señor? Ahorita no está el hermano, pero me trajo en toda la semana esa pregunta, ¿no? Porque Omar justo le respondió y yo escuchaba y decía, eso es lo que dice Omar, lo he visto en algún lado, decía. Voy a buscarlo y lo encontré en el libro. Y era sobre este resumen de qué es un discípulo, mi hermano. Primero, que para seguir a Jesucristo, o para que Jesús sea nuestro Señor, para que Jesús sea nuestro Rey, como hemos cantado el día de hoy, para que Jesús sea el que gobierne nuestra vida, nosotros tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida. Nosotros tenemos que dejar que Él sea el centro. No el que esté a nuestro costado, sino el centro. Y eso es lo que quiero explicar en este pequeño cuadro. Porque si bien hay tres tipos de personas, y solamente una de ellas es la que es discípulo. En el primer círculo vemos que dice el incrédulo. No sé si se ve por ahí o si no, les explico. El incrédulo es aquel que el centro de su vida es el mismo. O sea, que no quiere saber nada del Señor. Y sobre su vida gira el estudio, el placer, el dinero, el trabajo, familia, etcétera, etcétera. Esas son las personas que no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Pero también hay otro tipo de personas que sí quieren saber del Señor Jesucristo, pero no necesariamente que sea el centro, sino que el Señor trabaje para esa persona. Como vemos en el círculo, le dicen el religioso, porque justamente el centro de su vida sigue siendo el mismo. Y sobre él gira el placer, el dinero, el trabajo, la familia, el estudio, y le añade Cristo. O sea, que Cristo trabaje para uno mismo. Esos son el ejemplo de que el Señor Jesucristo, sáname, Jesús, bendíceme, Jesús, prospérame. Prácticamente Jesús trabaja para uno. Un religioso, alguien que metió a Cristo en medio de su vida, pero no necesariamente que sea el centro de su vida. Y el tercer círculo sí es un discípulo, donde Cristo es el centro de su vida. Y sobre Cristo gira todo lo demás. El placer, el dinero, el trabajo, el estudio, la familia y yo mismo. Entonces, esto es un discípulo, mis hermanos, en resumen. Esto es alguien que obedece al Señor Jesucristo. Esto es alguien que ha aceptado a Jesús como su Señor. En la Biblia mencionan que hay fariseos, que hay escribas, y todas esas personas están en la columna de los religiosos. Que creen en Jesús, sí, pero no obedecen a Jesús. Que conocen a Jesús, de repente lo han escuchado por ahí,
pero que no viven como quiere Jesús que vivan. Así que todos hemos pasado por este proceso. Yo en algún tiempo de mi vida fui incrédulo, no sabía nada del Señor. Vivía como se me ocurría, como me enseñaron que tenía que vivir. En algún momento también me volví un religioso porque quería que Jesús me prospere, quería que Jesús me sane, quería que Jesús me ayude, quería que Jesús me salve, quería que Jesús haga esto por mí y por mí y por mí. Prácticamente el Señor era mi siervo, cuando el siervo debería haber sido yo, y Él el Señor. Y por último está el discípulo, donde Cristo es el centro. Cristo es lo primordial, y sobre todo lo demás, ahí estamos. Como les digo, esa es la definición en forma gráfica, lo que es un discípulo, y que justo Omar estaba compartiendo el día jueves, y me trajo a memoria. ¿Por qué? Porque un discípulo, ¿cuál es la característica de un discípulo? Que obedece, hace lo que su maestro le dice, cumple lo que su maestro le manda. O sea, si hay un mandamiento, ¿qué hace el discípulo? Lo cumple, lo obedece. Un discípulo no cuestiona, no dice, pero esto, Dios, creo que te equivocaste aquí en la Biblia, creo que le falta añadir esto, creo que esto está mal. No opina eso. Un discípulo dice, amén, sí Señor, como tú mandes. Si la Biblia dice así, yo lo hago, Señor, yo obedezco. No solamente el hacer, sino el querer hacer, que es muy distinto. Yo justo explicaba que a veces cuando juego con mi hijo Caleb, a veces él me observa con qué actitud estoy jugando con él. A veces juego por obligación, porque ya, bueno, hay que jugar, pues, ¿no? Me arrodillo y pongo a jugar. Pero hay otras veces que quiero realmente jugar, y eso es muy distinto. Él se da cuenta. Él se da cuenta cuando juego porque tengo que hacerlo y juego porque también quiero hacerlo. Y es igual en el Señor Jesucristo. No tan solamente es obedecer la palabra de Dios, sino es también el deseo y el querer poder obedecer al Señor Jesucristo. La emoción de que sí, el Señor me creó y Él sabe lo que me conviene. Dios me formó y Él sabe lo que es bueno para mí. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces todo eso me dice que el Señor tiene la razón, que Él no se equivocó, que Él sabe lo que me conviene, que Él sabe lo que dice en su palabra, que eso tengo que hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos que el Señor Jesucristo nos manda? Que nos dice, mejor dicho. Hay muchos mandamientos en la Biblia. Hay 10 mandamientos de Moisés. ¿Se acuerdan? Pero en toda la Biblia hay más de 613 mandamientos en la ley de Moisés, porque no solamente son los 10, hay más. Si leemos desde el Génesis hasta todo Deuteronomios, hay 613 mandamientos que los judíos tenían que cumplir, que las personas tenían que cumplir, que el pueblo de Dios tenía que cumplir. ¿Quién va a poder cumplir 613 mandamientos, mis hermanos, sin equivocarse? Son muchos. En Génesis hay una parte donde Dios le dice a Adán, ¿no? Le da una orden. De todo el árbol, ¿cómo es? Puedes comer de todo árbol, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es una orden. Ese es un mandato. Otra orden que le da más adelante es fructificar y llenar la tierra. Ese es otro mandato.
y no juzgar. Y hay muchos mandamientos en la Biblia. Como les digo, son 613 mandamientos. Si lo empezamos a leer desde el Génesis hasta Deuteronomio, que es el Antiguo Testamento, antes de las tablas de Moisés, son 613 mandamientos. Es demasiado, es mucho, no se puede, es difícil si lo haces en tus fuerzas. Es difícil, por más que te esfuerces, no se va a poder cumplir. Vamos a fallar en algo. Y si fallamos y pecamos, ya estamos destituidos de la gloria del Señor. Porque Él es santo, como hemos cantado. Él es santo. Para Él no puede haber mancha. Vamos al otro, por favor. Y aquí algunos capítulos que hablan sobre qué es el discípulo, ¿no? Ya hemos dicho que el discípulo obedece, pero también el discípulo se relaciona, tiene una relación con el Padre. Vamos a buscar Lucas 14, 26. Lucas capítulo 14, y ahí define Jesús qué es un discípulo, más precisamente. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Dice así: si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, en otras palabras, y resumiéndotelo y haciéndotelo más fácil, el discípulo es aquel que ama a Jesús por encima de todo. No puedes amar a alguien más que Jesús. Ese es un mandato también. Ese es un mandamiento. No puedes amar ni a tu hijo más que lo que amas a Jesús. No puedes amar más a tus padres de lo que amas a Jesús. Pero entonces, ¿qué? ¿Amar a mis padres es malo? No, no es malo. Pero en tu orden de prioridad, Jesús debe ser el primero a quien ames. Y luego, lo demás. Otro, Juan 13:35. Juan capítulo 13, versículo 25. Juan 13, perdón, 35, tiene razón, hermanito. Amén. Juan 13, versículo 35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. En otras palabras, el discípulo es aquel que ama a sus hermanos. Ese es un discípulo, el que ama a su hermano. Si no amas a tu hermano, no eres discípulo. Pero si amas a tu hermano, eres un discípulo del Señor. Ya van dos. El discípulo es aquel que ama a Jesús por encima de todo. Luego, el discípulo es aquel que ama a su hermano. Fíjense que todo es amor, amor y amor. El versículo, el libro de Juan 8:31, está más atrás nada más. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el discípulo es aquel que permanece en la palabra del Señor, que se guía por la palabra del Señor, que no se guía en ningún otro libro, que no se guía en otras opiniones, que no se guía en otros pensamientos, en otras filosofías, que no se guía en otras tantas cosas que nos ofrece este mundo, sino que permanece, o sea, que siempre está constantemente en la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre mi matrimonio? ¿Qué dice Dios sobre mis hijos? ¿Qué dice Dios sobre mi esposa? ¿Qué dice Dios sobre la vida? Otro, Lucas 14:33.
Estamos hablando qué es un discípulo, para saber si somos discípulos. Amén. Lucas 14, versículo 33. Dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Discípulo es aquel que renuncia a todo por Jesús. Ese es un verdadero discípulo, el que renuncia a todo por Jesús. Por último, en Juan 15, versículo 8. Juan 15, versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra vez. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va el examen? ¿Somos discípulos? ¿Cómo está el diagnóstico? ¿Seremos discípulos del Señor? Un discípulo no es aquel al que el pastor define o quien ángel define. Un discípulo es aquel en que la Biblia lo define. Un discípulo es aquel que Jesús dice que es un discípulo. Y eso está en la palabra del Señor. Un discípulo es aquel que ama a Jesús por encima de todo. Un discípulo es aquel que ama a sus hermanos. Un discípulo es aquel que permanece en la palabra del Señor, que su guía es la palabra del Señor. Un discípulo es aquel que renuncia a todo por Jesús. Un discípulo es aquel que da fruto. Ese es un verdadero discípulo. Ese es alguien que ama a Dios. Ese es alguien que quiere seguir al Señor Jesucristo. Ese es alguien que cree en Jesús. Que no solamente es un espectador, sino que está en medio de la cancha, ¿no? Como se dice. Ese es un verdadero discípulo. Quería mostrarles, porque un discípulo, como decíamos antes, es aquel que obedece. Es aquel que si le dan un mandamiento, lo cumple. Si el Señor Jesucristo da un mandamiento y yo soy discípulo, lo que tengo que hacer es obedecer automáticamente, sin reproche, sin decir, pero Jesús, creo que esto no es así, no me parece, siento que no lo siento, Señor, no, sino que solamente le obedece al Señor Jesucristo. Ahora, parte importante también es la relación que tenemos con Jesús. Por ejemplo, el día viernes tuve discipulado con Jorge, con mi guía. Fuimos con mi esposa, fuimos en la noche donde Jorge, y empezamos a hablar de algunas situaciones que estamos pasando en la casa y todo eso, en algunos proyectos. Y Jorge me decía, ¿no? Se podría hacer esto y esto está en y con la palabra del Señor, ¿no? Estar esto y esto. Y el consejo y ese relacionamiento y esa amistad de ir a su casa y buscarnos, tener ese encuentro, esa comunión. Fácil hubiera sido a Jorge que escriba todos sus mandamientos y me diga, toma Ángel, toma todos mis mandamientos, toma todos los mandamientos del Señor Jesucristo, y que yo los cumpla, pues, ¿no? Fácil sería eso. Fácil hubiera sido que el Señor Jesús solamente nos hubiera dado, aquí están mis 613 mandamientos y cúmplanlos. Ya yo me dedico a otra cosa. Fácil hubiera sido eso. Pero eso no fue así. El Señor Jesucristo nos mandó el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no nos dejó solos. Tenemos que estar en interacción con el Señor Jesucristo para cumplir su palabra, en interacción con el Espíritu Santo de Dios para cumplir sus mandamientos. Si no, lo haríamos por nuestras propias fuerzas y créeme que fallaríamos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a cumplir justamente sus mandamientos. Por eso necesitamos la comunión con el Señor Jesucristo, nuestra intimidad con Él, nuestra relación, el buscarle día a día, nuestro devocional a Él. Porque ahí es Él donde nos revela sus mandamientos y nos ayuda a cumplir sus mandamientos. Él es nuestro guía. Él es el que nos ayuda.
¿Amén? Amén. La otra lámina, por favor. Ya, esto sí está chiquitito. Estos son los 10 mandamientos que se acuerdan, los que han visto películas de repente, las tablas de Moisés, los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos. Dice el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La 2: no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El 5: honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Algunos nos han enseñado desde el colegio seguramente esto, y muchos lo sabemos, estos 10 mandamientos. Pero el Señor Jesucristo resumió todo en solo 2. Vamos a leer el libro de Marcos. Por favor. Marcos 12. Vamos a Marcos 12. Y acá hay un hecho importante. Los fariseos y los escribas de ese tiempo, o sea, los religiosos de ese tiempo que estaban con Jesús, querían hacerle trampa a Jesús. Ellos sabían que habían 613 mandamientos. Ellos sabían que había las tablas de Moisés, que habían 10 mandamientos aún ahí. Ellos sabían todo eso. Y le preguntaron al Señor Jesucristo: Jesús, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Y qué creen que respondió el Señor Jesucristo? Vamos a leer Marcos capítulo 12, desde el versículo 28 en adelante. No está ahí, búscalo en la Biblia porque eso solamente está el versículo 29 y 30. Pero vamos a leer desde el 28. Es una historia de Jesús con los escribas. Dice: acercándose uno de los escribas. Un escriba era un fariseo, alguien que se dedicaba justamente a escribir las leyes y a rubricar todos los comentarios, porque en ese tiempo no había pues para grabar, no había para hacer historias, no había para hacer nada de eso, no había la tecnología. Había solamente personas que tenían que escribir a puño y letra todo lo que se hacía. Y justamente él era uno de ellos. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En otra versión dice: Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento principal? El 29 dice: Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y contesta: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y recalca ahí y subráyalo si puedes: este es el principal mandamiento. Discípulos, hay un mandamiento aquí. ¿Qué se hace? Se obedece. Y es más, este es el principal mandamiento, dice Jesús. O sea, si hay varios mandamientos, este es el principal. 31. El segundo es semejante, es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice Jesús. Te lo estoy dejando fácil, dice Jesús. Te lo resumo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entre otras palabras, con todo lo que eres. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te doy 2 mandamientos, dice Jesús. Y son los mayores y son los más importantes. El 32 dice: entonces el escriba le dijo a Jesús: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios y diezmos y ofrendas y lo que te desempeñes, es más que todo trabajo, es más que todo eso. 34. Jesús entonces, viendo que había respondido, ¿cómo? Sabiamente. Acá hay un hombre sabio, como dijimos el
el jueves sobre la sabiduría, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Mira cómo le dice Jesús, hombre, tú, escriba, tú no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. Hermanos, ¿cuál es el mayor mandamiento entonces? Si hemos leído esto. Pregunto, ¿cuál es el mayor pecado? Alguno puede decir de repente, hay varios mandamientos, ¿no? ¿Saben cuál es el mayor pecado? Es el que está en contra del mayor mandamiento. Si hay un mandamiento que es principal y fallamos a ese mandamiento, entonces ese también es el mayor pecado, porque no estamos cumpliendo con el mayor mandamiento. Hay un mandamiento supremo, hay un gran mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con todo lo que eres. Entonces el pecado más grande no es matar, el pecado más grande no es robar, el pecado más grande no es, como sale en la TV, abusar de otras personas. El mayor pecado es no amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si no estamos amando así, estamos pecando. Vamos a leer ahí, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Fíjate que antes que le diga el mandamiento, hay como una previa, ¿no? Oye Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no de frente fue, el primer mandamiento de todos es, amarás al Señor tu Dios? No, sino que hay un previo ahí, que también es importante. Dice, oye Israel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, o mejor dicho Dios, se empeñó a enviar tantos profetas para que los escucharan y nadie los escuchaba. Como hay un versículo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero tú has matado a los profetas? ¿Cuántas veces el Señor ha querido hablar? Pero el problema no es que Dios no habla, sino el problema es que nosotros no oímos. Por eso recalca aquí, oye Israel, oye pueblo de Dios, escucha. ¿Cuántas veces las mamás nos dicen, no? ¿Has oído por aquí? Y se fue por acá. Porque no hemos prestado atención. Porque no nos hemos concentrado a lo que Dios quiere hablarnos. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos. Eso es lo que Jesús quiere hablarnos. Por eso recalca aquí, oye Israel, por favor escúchalo. Óyelo. Atento. Hay algo importante. Luego dice, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. O sea, el Señor es completo. Porque es una unidad. Es uno. Es completo. El Señor no está partido. Y recalco en esto porque para amar al Señor tenemos que ser uno. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente tiene que ser uno. A veces cuando venimos al reino de Dios, venimos con el corazón roto, con el corazón herido, partido, faltan piezas. Y esas piezas, ¿qué hacemos? Las llenamos con otra cosa que no es Dios. Tratamos de llenarlo con vicios, con fiestas, con amigos. ¿Cuántas cosas existen, hermanos, que se puede llenar ese corazón incompleto? Pero para poder amar, ese corazón tiene que estar completo, o sea, uno. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, completo es Él. Y nosotros también tenemos que completar eso con el Señor Jesucristo para recién poder amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, o sea, el corazón completo. Porque no se puede amar al Señor con una parte del corazón, ¿no? O solamente con algo de mi vida, ¿no?
Se tiene que amar al Señor con todo, mi hermano, con todo lo que eres, con todo lo que tengas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjate que... ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que el Señor nos está mandando a amar. Amemos. Es un mandamiento. No es una opción. No es una sugerencia. No es una recomendación. Es un mandato. Es un mandamiento. Fíjate que el Señor da la orden, pero también recalca o remarca en la relación que hay. Porque para amar a Dios tiene que ver ¿qué cosa? Una relación. ¿Se puede amar a alguien y no tener una relación o no conocer a esa persona? Yo amo a mi esposa, tenemos una relación, tenemos comunión, nos vemos todos los días, siempre hay esa constancia. No se puede amar vía online, ¿no? No existe eso, no se podría dar. Para amar al Señor Jesucristo es tan importante la relación, tanto como el mandato mismo. Ya dio la orden, ahora el Espíritu Santo nos va a ayudar a que ese amor fluya entre Dios y yo. Y el otro es entre los hermanos y yo. Los mandatos son el amor, la relación, la comunión, el estar pegados, el buscarnos, el llamarnos, el buscar a Dios, en orar a Él, en buscarlo, en estar junto a Él, en estar siempre constante con el Señor Jesucristo. En otras palabras, es buscar cada día nuestra relación, nuestra comunión, nuestra intimidad con Él. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo? En nuestro cuarto secreto. ¿Dónde está nuestro Padre? En el lugar secreto. Si ustedes oran en el lugar secreto, yo los recompensaré cuando estén en público, dice el Señor. Ahí está el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que buscarlo. Amar a nuestro Dios. ¿Qué les parece, hermano, ese mandamiento? ¿Está fácil? Es un mandato. Es un mandamiento. Ahora, la cosa se pone difícil cuando nosotros ya tenemos un modelo de amor distinto al que el Señor Jesucristo nos dice. ¿Por qué? Porque puede que tu padre no haya sido tan amoroso, quizás. Tus padres no hayan sido los correctos, quizás han fallado, te han maltratado, te han castigado de más, algunos los han abandonado. Y entonces tenemos ese modelo de un padre. Así es un padre. ¿Será que es así? Y cuando llego a Dios, tengo ese mismo modelo. No se ha salido ese modelo. ¿Será que Dios es así? Que cuando me porto mal, ya hasta que me corretea con el chicote. ¿Será ese el modelo de Dios? Ese no es el modelo de Dios. Pero nosotros pensamos que ese es ese modelo de Dios. Porque venimos al reino de Dios con eso en nuestra mente. Y eso es algo que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios va a ir trabajando para sacarnos ese modelo, ese molde del que tenemos de un Padre, para tener al modelo de Dios. Porque el Padre es distinto. El Padre celestial no es como tu Padre terrenal. No lo es. Hay buenas noticias. Tu Padre del cielo, tu Padre Dios, es muy distinto al Padre terrenal que alguna vez tienes o has tenido. Es muy distinto. No los compares.
Deberían ser igual, sí. Deberían. Por eso es que cuando venimos y escuchamos de este mandamiento, amarás al Dios, Señor tu Dios, wow, qué fuerte. ¿Cómo voy a amar a mi Padre Dios si es que mi Padre terrenal no ha sido tan fácil llevarlo? Por eso es tan importante primero restaurar esa carencia, esa orfandad. Es tan necesario apretar la herida para que salga toda la materia. Es tan necesario quebrarse, llorar y pedir perdón a Dios para que con un corazón limpio pueda amar a Dios. No puedo amar a Dios con el mismo corazón que he venido. Tengo que amar a Dios con un nuevo corazón que Él tiene para darnos. Él no nos ha dado un espíritu de orfandad. Hay un versículo que dice, aun cuando mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Juan 14, versículo 18. Juan capítulo 14, versículo 18. Dice así. Wow. Dice, no os dejaré huérfanos, dice el Señor. Si en algún momento te sentiste huérfano, si en algún momento pensaste que no pertenecías a ningún lugar, si en algún momento intentaste mucho y no encontraste, no te sentiste hallado, si en algún momento ni siquiera en tu casa te sentiste cómodo, dice el Señor, yo no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros, o sea nosotros, ustedes me veréis, porque yo vivo ¿en dónde? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Romanos 8, versículo 15. Vamos a la palabra, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué me quiere hablar? Romanos 8, versículo 15. ¿Qué dice aquí? Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud que está otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, nos adoptó, ya no somos huérfanos, nos adoptó Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente hemos dejado de ser huérfanos, ahora somos hijos de Dios. No somos hijos de cualquier otro. Somos hijos de Dios. Y si Él es mi Padre, va a ser fácil amarlo. Va a ser fácil obedecer lo que Él me mande. Porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción, dice. Nos ha adoptado. Y por último, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y con eso vamos cerrando. Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esto quiere decir papito.
Entonces, mis hermanos, para poder obedecer al mandato del Señor, para ser sus discípulos de Jesús, para ser hijos de Dios, muchas veces tenemos que primero buscar en nuestro corazón las fallas, las cosas que aún están sucediendo, los quebrantos, las roturas. Porque si tenemos un corazón roto, no se puede amar a Dios. Si tenemos un corazón en pedazos, no se puede amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma. Y el mandamiento es claro: amarás a tu Dios con alguna parte de tu corazón. No, con todo tu corazón. Ese es el mandamiento. Pero si el corazón está partido, está roto, está quebrado aún, tenemos que buscar al Señor Jesucristo, que Él puede restaurar nuestro corazón, que Él puede transformar, que Él puede tocar nuestra vida. La palabra de Dios es una espada de dos filos, más penetrante, que entra hasta el alma, dice, hasta el corazón. Y es la palabra de Dios que nos transforma, que nos cambia, nos limpia. Amén. Así que vamos a orar. Y si eres un discípulo del Señor, aquí Dios te presentó sus dos mandamientos principales. Aquí Jesús te mostró los dos mandamientos que debemos cumplir. Si no estamos cumpliendo estos mandamientos, estamos en pecado. Pero tranquilos, que abogado tenemos en Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que vamos a orar, hermanos. Si hay algo que tienes que arreglar las cosas con el Señor, aprovéchalo en hacerlo aquí, porque si no, ¿dónde lo haríamos? ¿Dónde arreglarías cuentas con Dios? ¿Qué mejor momento y qué mejor lugar para arreglarlo aquí, en la casa del Señor? Amén, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque entiendo, Señor, que para ser un verdadero discípulo tuyo, tengo que obedecer y tengo que amar a Dios. Tengo que amar a mi prójimo. Perdóname si no lo he estado haciendo, Señor. Pero muchas veces no puedo amar, Señor, y me impide hacerlo el hecho de que aún no he restaurado mi vida. Aún tengo pensamientos malos, Señor. Porque aún tengo en mi corazón ese clase de amor, entre comillas, que me dieron mis padres, mi familia, mi esposa, etcétera, etcétera. Que es muy distinto cuando leo la palabra de Dios a tu clase de amor, Señor. Por eso me cuesta tanto a veces entenderlo. Por eso, Señor, te pido que rompas todo molde, que rompas toda incredulidad de mi corazón, que rompas todos mis pensamientos, ese modelo de que esto es amor, pero cuando no lo es, Señor. Porque el que ama, Señor, ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ese es el verdadero amor que tú quieres que nosotros tengamos. Perdónanos, Señor, porque quizás no hemos amado así. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad, por dudar de ti, por pensar, Señor, que venir a la iglesia es más que suficiente y me basta. He entendido, Señor, que seguirte a ti es mucho más que eso. Que ser un discípulo tuyo es mucho más que venir los domingos. Que ser un discípulo tuyo, Señor, es negarme a mí mismo, amarte por sobre todas las cosas, dejar a un lado, Señor, todo por ti, Jesús. Te amamos, te bendecimos.